¿Son simples explosiones aisladas o estamos presenciando el comienzo de una nueva fase en la guerra? Esta noche, la región de Odesa quedó envuelta en incertidumbre. Ismail, uno de sus puntos estratégicos, fue sacudido por un ataque múltiple con drones que transformó la oscuridad en un escenario de temor y expectación. Testigos y miembros de la resistencia describieron un ambiente tenso, donde nadie sabía con certeza cuántos drones surcaban el cielo ni cuáles serían las consecuencias reales de los impactos. Los rumores se propagaron rápido. Se habló de entre 4 y 5 drones alcanzando la zona, aunque otras voces aseguraban que algunos fueron derribados antes de llegar a sus objetivos. La confusión se apoderó de las calles y las redes sociales. Incluso Sergei Lebedev, figura clave de la resistencia local, confirmó que el puerto de Ismail era el blanco principal. La llegada de una segunda oleada dejó algo en evidencia. Los ataques mostraron una precisión y selección de objetivos poco común, señal clara de inteligencia y planificación detallada. No se trataba de un bombardeo al azar, sino de una operación quirúrgica destinada a debilitar infraestructuras críticas. Para entender la magnitud, hay que imaginar la coordinación necesaria para lanzar drones desde distintos puntos, calcular rutas de vuelo evitando defensas aéreas y sincronizar los impactos para maximizar el daño. Un ejemplo histórico similar fue la Operación Tormenta del Desierto, donde los ataques iniciales se dirigieron contra centros de comando y comunicaciones, no solo por su valor militar, sino por el impacto psicológico que generaban en la población y los mandos contrarios. Sin embargo, Odesa no fue la única en la mira. Pronto, surgieron reportes de ataques simultáneos en otras regiones ucranianas. Infraestructura logística, energética y centros industriales también fueron alcanzados. El patrón se repite. Los golpes buscan cortar rutas de suministro y minar la defensa aérea, en un intento por alterar el equilibrio de la guerra desde la retaguardia. Para visualizar esto, pensemos en la importancia de los nodos logísticos en cualquier conflicto moderno. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre las líneas ferroviarias y puertos en Normandía precedieron al desembarco aliado, pues sin esa parálisis logística, el avance terrestre habría sido imposible. Del mismo modo, hoy cada ataque a un depósito de combustible o a una subestación eléctrica no solo es un golpe material, sino un mensaje. Cualquier punto vulnerable puede ser el próximo objetivo. Pasar por alto el verdadero significado de estos ataques sería un error peligroso. Si nos quedamos solo con los números o el estrépito de las explosiones, podríamos perder de vista el cambio estratégico que se está gestando y que amenaza la estabilidad y seguridad de toda la región. Para comprender cómo estos hechos, en apariencia aislados, se insertan dentro de una estrategia más amplia, hay que mirar el contexto general. ¿Qué pretende cada bando y por qué ahora la infraestructura se convierte en el nuevo campo de batalla? Solo analizando el trasfondo estratégico y la lógica de desgaste, podremos entender lo que realmente está en juego. El siguiente paso es descifrar las motivaciones y los riesgos de esta nueva ofensiva. No es casualidad que el epicentro de la tensión esté en los puertos y la costa del Mar Negro. Aquí, el pulso es mucho más que una simple lucha por el territorio. Se trata de un combate por el control de las arterias que mantienen viva a la región. En Odesa, el aire se ha vuelto denso y eléctrico. Relatos de residentes describen drones volando a baja altura, algunos estrellándose contra los muelles, otros cayendo inertes en el agua oscura. Cada noche, la ciudad siente la presión como una nube que nunca descarga. El miedo es palpable, y la rutina se ha transformado en una espera constante del próximo ataque. Los ciudadanos saben que cada jornada puede ser la última en relativa calma. Para ilustrar esta sensación, recordemos el asedio de Sarajevo en la década de 1990. La población vivía cada día pendiente de las sirenas, sin saber si la siguiente explosión sería en su propio barrio, y la incertidumbre era tan letal como los proyectiles. La segunda oleada no dio tregua. Informes de expertos y testigos afirman que entre 8 y 9 drones impactaron directamente en el puerto de Ismail, un enclave clave en el suroeste.
El mensaje detrás de estos golpes es inequívoco: debilitar la red logística que sostiene tanto al ejército como a la economía civil. Odesa, sin embargo, no está sola en esta tormenta. Recientemente, nuevas oleadas de ataques han golpeado puntos estratégicos en regiones como Chernigov, Poltava y Kharkov. Las infraestructuras energéticas e industriales, así como posiciones defensivas, han sido los objetivos favoritos. Cada explosión es una advertencia brutal de que la guerra no solo se libra en las trincheras, sino en cada nodo de suministro y energía. Analistas ven en esta ofensiva una represalia directa a los recientes avances de Ucrania. Cuando uno de los bandos busca ganar terreno, el otro responde atacando rutas de abastecimiento y fuentes energéticas. Así se perpetúa un ciclo de represalias donde la logística se convierte en la línea que separa la resistencia del colapso total. Este ciclo recuerda a la Guerra de Corea, donde los suministros a través del río Yalu eran constantemente objetivos de bombardeos para impedir el avance enemigo. En medio de este juego peligroso, surge un rumor. Kiev estaría considerando una pausa energética. No sería un alto el fuego tradicional, sino una tregua limitada para proteger la red eléctrica. Pero esta frágil esperanza podría desmoronarse si se confirma la llegada de misiles estadounidenses de largo alcance al frente ucraniano. Para Occidente, el foco está claro. El Mar Negro es el tablero principal. Las apuestas no están en el interior, sino en la franja costera, donde el control de los puertos puede cambiar el equilibrio de fuerzas. Dominar la logística marítima es dominar los suministros, la capacidad de exportación y la moral de la población. Basta recordar la importancia que tuvo el bloqueo naval durante la crisis de los misiles en Cuba, donde el control del acceso marítimo definió la capacidad de presionar diplomáticamente. Subestimar el papel de los puertos y las rutas logísticas sería un error grave. Aquí se decide mucho más que el control de una ciudad. Está en juego el futuro energético, económico y militar de toda la región. Ignorar esta dimensión es abrir la puerta a interpretaciones erróneas y a peligrosas decisiones en una guerra que todavía puede escalar. El pulso por el control logístico no solo redefine las líneas de frente, sino que también expone a la población civil a riesgos crecientes. La siguiente fase mostrará hasta dónde están dispuestos a llegar ambos bandos para proteger o destruir estos nodos vitales. Mientras los mapas oficiales se llenan de líneas rojas y flechas que avanzan, las trincheras cuentan otra historia. En ciudades como Pokrovsk y Kupiansk, la desesperación es palpable. Miles de soldados ucranianos permanecen rodeados, sin vías de escape y bajo asedio constante. Cada amanecer trae una nueva lucha por sobrevivir. Los víveres escasean y la moral se erosiona lentamente. Los testimonios desde el frente revelan noches interminables sin sueño, apenas comida y casi nada de agua potable. Algunos soldados han optado por rendirse, no por falta de valentía, sino porque el apoyo logístico ha desaparecido casi por completo. La desconexión entre los altos mandos y la realidad en el terreno es abismal. Las órdenes parecen llegar desde otro universo, ajenas al caos y la urgencia que marcan cada segundo bajo el fuego. En la historia, la batalla de Stalingrado mostró cómo el aislamiento y la falta de suministros pueden quebrar incluso a los ejércitos más disciplinados. La falta de suministros se ve agravada por la amenaza constante de los drones enemigos que vigilan el cielo día y noche. Estos aparatos detectan cualquier movimiento y guían ataques con precisión, convirtiendo el más mínimo intento de retirada o reabastecimiento en una apuesta mortal. Ya no existen líneas seguras ni zonas de descanso. El frente es ahora un laberinto donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, la población civil vive su propio calvario. Las evacuaciones masivas se realizan bajo el estruendo de los disparos y la confusión por órdenes contradictorias. Un día se comunica la retirada, al siguiente se exige resistir. El miedo se multiplica con cada explosión, y la incertidumbre es la única certeza dentro de casas, sótanos y refugios improvisados.
Para muchos, la vida cotidiana se ha reducido a rutinas de supervivencia, como ocurrió durante el sitio de Leningrado, donde la escasez y la inseguridad obligaron a la población a reinventar sus estrategias de resistencia diaria. La disputa por cada barrio es feroz. Cada edificio se transforma en una fortaleza provisional. Cada metro cedido o recuperado cobra un precio en vidas y esperanza. Sin embargo, las cifras oficiales apenas muestran la superficie. Muchas pérdidas quedan ocultas, y la manipulación de datos erosiona la confianza tanto entre combatientes como entre los civiles. El silencio de las autoridades pesa, a veces, más que el estruendo de los bombardeos. En este contexto, el conflicto deja de ser solo militar y se convierte en una prueba de resistencia humana. La lucha se libra no solo en las líneas del frente, sino también en la capacidad de soportar el aislamiento, el hambre y la desinformación. Ignorar esta dimensión es no comprender el verdadero impacto social y psicológico de una guerra de desgaste como esta. Pero, ¿cómo se transforman estos dramas individuales en estrategias estatales? La siguiente etapa revela cómo la guerra, más allá del frente, redefine prioridades y alianzas. El invierno acecha y la supervivencia se convierte en el campo de batalla más cruel. La guerra en Ucrania ya no solo se libra con soldados o tanques. Ahora, el frío es un enemigo más, implacable y silencioso. En anteriores conflictos, como la invasión napoleónica a Rusia, el invierno fue decisivo al diezmar tropas y paralizar ofensivas enteras. Mientras las temperaturas descienden, los ataques rusos a infraestructuras energéticas se intensifican. El plan es claro: dejar sin electricidad, sin calefacción y sin suministros esenciales a millones de ucranianos antes de que lleguen las noches más gélidas. Se busca repetir tácticas de presión indirecta, como en la guerra del Yom Kippur, cuando los bloqueos energéticos pusieron a prueba la resistencia de las sociedades involucradas. La ofensiva rusa apunta a desgastar la defensa aérea ucraniana, eliminar centros logísticos vitales y bloquear rutas de abastecimiento. Cada impacto de misil o dron busca mucho más que destruir estructuras. Pretende quebrar la moral y la capacidad de reacción de toda una nación. Por primera vez, drones y misiles alcanzan regiones interiores que nunca habían sido blanco. El miedo toma por sorpresa a ciudades que, hasta ayer, se sentían seguras. Los apagones, las evacuaciones y la ansiedad se vuelven parte de la rutina diaria, erosionando poco a poco el tejido social. En este sentido, la resiliencia de la población se convierte en una línea de defensa tan importante como cualquier trinchera. Expertos advierten que el conflicto ha entrado en una etapa de desgaste brutal. Ya no se trata solo de conquistar territorio. Quien resista mejor el invierno, sosteniendo su logística, recursos y cohesión social, tendrá la iniciativa cuando llegue la primavera y surjan nuevas oportunidades, tanto de defensa como de ataque. En la Primera Guerra Mundial, el control de los suministros fue decisivo durante los inviernos más duros, donde la escasez marcó la diferencia en el frente occidental. La vida cotidiana se transforma entre cortes de luz, escasez de agua y amenazas constantes. Familias enteras sobreviven en la penumbra, adaptándose al frío y a la incertidumbre, mientras la esperanza se mezcla con el temor a que la escalada no tenga fin. El posible envío de misiles de largo alcance por parte de Occidente introduce un elemento de riesgo extremo. Si se produce, las ya frágiles negociaciones sobre ataques a infraestructuras podrían colapsar, abriendo la puerta a una confrontación aún más impredecible. La historia demuestra que la introducción de nuevas armas, como los misiles B-2 en la Segunda Guerra Mundial, puede cambiar el equilibrio estratégico y aumentar la imprevisibilidad del conflicto. En el Mar Negro, la lucha por los puertos y la logística se convierte en un eje estratégico decisivo. Quien controle los nodos clave del comercio y la energía podrá inclinar la balanza, no solo en el campo de batalla, sino en la economía y la seguridad de toda la región. Sin embargo, el verdadero pulso no se juega únicamente con armas. La clave está en la logística, la energía y, sobre todo, en la moral colectiva. Ignorar estos factores
es perder de vista el nuevo tablero geopolítico y económico que ya está redefiniendo el futuro inmediato. Frente a este escenario, la pregunta urgente es: ¿cómo se preparan las sociedades y los gobiernos para resistir un invierno que pondrá a prueba todos los límites? La respuesta podría determinar no solo el desenlace de la guerra, sino el rumbo de Europa y sus aliados. En el fondo, todo se decide antes de que caiga la primera bomba. La clave está en cómo se prepara uno y en la capacidad de leer señales bajo presión. Para ilustrar esta realidad, basta recordar la importancia de la planificación previa a los conflictos, como hizo Finlandia antes de la guerra de invierno, acumulando reservas, fortificando posiciones y entrenando a la población. Hoy, las batallas cruciales rara vez se libran solo en las trincheras. Los verdaderos puntos débiles aparecen en almacenes, subestaciones eléctricas y centros logísticos. Un corte en la cadena de suministros o un apagón puede pesar tanto como una ofensiva masiva. Si un puerto, un depósito de combustible o una central eléctrica se detienen, toda la estructura defensiva y la moral pueden tambalear, como lo confirma la historia reciente. Durante la guerra en Siria, el control de las centrales eléctricas y las rutas de abastecimiento fue determinante para el avance de distintas fuerzas. La comunicación fiable es tan vital como cualquier escudo antiaéreo. Cuando la información se estanca o se infiltra con rumores, el caos se propaga. Mantener informadas y unidas a las comunidades, civiles y militares, marca la diferencia entre resistir o colapsar. Un caso paradigmático fue la Batalla de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, donde la BBC jugó un papel crucial en mantener la moral y transmitir instrucciones claras pese a los bombardeos. En medio de la crisis, confiar ciegamente en una única narrativa es arriesgado. Es necesario comprobar datos, buscar varias fuentes y distinguir entre información verificada y propaganda. El exceso de mensajes contradictorios puede llevar a decisiones apresuradas y errores costosos. La resiliencia psicológica y social es el verdadero escudo en épocas inciertas. No basta con resistir ataques. Hay que aprender a adaptarse, a convivir con la presión y la duda. Quienes conservan la calma y el sentido de comunidad superan mejor cualquier golpe prolongado. Un ejemplo contemporáneo es la respuesta de la población japonesa ante el terremoto y tsunami de 2011, donde la organización comunitaria fue clave para la recuperación. Empresas, gobiernos y ciudadanos deben prepararse para escenarios donde los cortes energéticos, las disrupciones logísticas y la crisis informativa sean habituales, no excepcionales. Tener planes alternativos y canales seguros de comunicación es tan crucial como cualquier defensa física. Por ejemplo, en Israel, la preparación civil ante ataques con misiles incluye simulacros regulares, refugios y manuales de actuación difundidos por múltiples vías. Los ataques selectivos recientes demuestran que la preparación y la capacidad de adaptarse pesan más que la fuerza bruta. Las estructuras flexibles, capaces de reorganizarse y responder rápido, resisten mejor las crisis largas. Para lograrlo, es fundamental invertir en infraestructura redundante, entrenar equipos de emergencia y fomentar la cooperación regional e internacional. Ignorar esta nueva naturaleza de los conflictos deja a cualquiera expuesto. Pérdidas económicas, desinformación y la incapacidad de adaptarse a un entorno que puede cambiar en cuestión de instantes. Para evitarlo, es recomendable realizar análisis de vulnerabilidad, crear redes de apoyo mutuo y participar activamente en la defensa civil. Entonces, ¿cómo prepararse de forma inteligente ante la incertidumbre? El siguiente paso es examinar estrategias concretas para anticipar y responder eficazmente. Ahora veremos acciones prácticas y ejemplos para fortalecer la resiliencia ante crisis prolongadas. Es momento de pasar de la teoría a la preparación real. La guerra ya no se libra solo en los campos de batalla. Ahora, cada decisión individual tiene peso propio. Consideremos el caso de la ciudad de Mariúpol, donde la autogestión y la iniciativa ciudadana permitieron mantener servicios básicos durante semanas pese al asedio. En el frente sur y oriental de Ucrania,
El tablero ya no es exclusivo de generales o bombardeos masivos. Cada persona, cada elección diaria y cada fragmento de información analizada pueden inclinar la balanza en esta guerra de desgaste. Quedarse como espectador es tentador, pero hacerlo es renunciar al poder de anticipar riesgos, proteger a los nuestros y adaptarnos en un entorno que se vuelve más hostil y complejo con cada día. En una guerra donde la logística, la moral y la resistencia importan tanto como los misiles, ignorar estos factores solo nos deja vulnerables ante la desinformación y el golpe inesperado. Lo que sucede hoy en Ucrania refleja desafíos globales que podrían golpear tu economía, tu seguridad energética o incluso tus proyectos personales. Pensar que los conflictos lejanos no tienen efecto aquí es el primer error que muchos pagarán muy caro. Te invito a mirar más allá de los titulares. ¿Qué harías si mañana caen las redes, suben los precios o la información deja de ser confiable? Solo quienes entienden la complejidad y se preparan podrán prosperar en medio de la tormenta. Por ejemplo, en países como Suiza, la cultura de la preparación individual y comunitaria ha permitido superar crisis de diversa índole con un impacto menor. No permitas que el ruido te vuelva víctima pasiva. Infórmate, cuestiona, conecta los puntos. El mundo cambia, y ante cada nueva ola de incertidumbre, tu decisión de actuar o ignorar puede marcar toda la diferencia. En conclusión, la historia nos enseña que la capacidad de adaptación y preparación, sumada a la fortaleza moral, define la supervivencia y el éxito en tiempos de crisis. Hoy, el desafío es más complejo y difuso, pero las lecciones son universales. Anticiparse, permanecer unidos y nunca subestimar la importancia de cada decisión, por pequeña que parezca. Así, la resiliencia deja de ser una palabra de moda para convertirse en la clave que puede inclinar la balanza no solo en Ucrania, sino en cualquier parte del mundo donde la incertidumbre se convierta en la norma.